Toma segunda. Toma dos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy feliz de acá estar hablando contigo. Me alegro. Que además te hemos cazado. Fue justo entre medio de estos días que estuve en Madrid. Que me encanta venir a Madrid, la verdad. España me gusta mucho, pero Madrid especialmente es mi ciudad favorita. Sí. Me alegro. Sí. Me alegro. Vale, pues antes de arrancar con la entrevista, si has visto otras, sabrás, ¿no? Que nosotras hacemos pues algún juego, alguna dinámica, pues depende, ¿no? ¿Para qué? Pero a veces pues para relajar, otras veces para conectar. Pero en tu caso, que yo te veo muy suelto ante las cámaras, pues a mí se me ha ocurrido que se muestre de alguna manera un poquito, nada, 2 minutos, cuál es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo haces tu trabajo? Entonces, es un reto. Tú me dices, ¿no? Si es posible o no. Pero a mí me gustaría saber cómo yo, te digo ahora, ¿no? Mi luna, mi sol y mi ascendente, cómo eso puede ayudar a mejorar la relación con mi hijo. Ya, perfecto. Simplemente con tu luna, ¿cuál es tu luna? Mi luna es en Leo. Ya. Mi sol en Géminis. Ya. Y mi ascendente en Libra. En Libra. Primero, antes de entrar en el tema hijos, porque podemos verlo de dos formas. Acá yo tengo 2 formas de hablarlo. Tendría que pedir también la información de tu hijo, para ver cómo interactuar entre los dos. Pero eso lo podemos dejar de lado un poco, centrarnos 100% en ti y entender qué significa esa luna en Leo, ese sol en Géminis y esa ascendente en Libra. Porque esos 3 puntos de la carta son 3 puntos sumamente importantes como para hacer un mapa y entender cómo funciona tu a nivel emocional, con qué energía te vienes a conectar y qué tienes que aprender a manifestar para fluir contigo en la realidad. Entonces, vámonos a 2 puntos. La luna en Leo es tu base. Entonces, habla una energía súper individualista, que quiere expresarse, que quiere mostrarse, un yo súper potente. ¿Ya? Una energía creativa extremadamente potente que viene a irradiar luz a los demás, pero que a nivel emocional necesita sentirse vista. Se necesita, la luna en Leo, la luna es lo que yo me apego y necesito, y Leo es esto, el foco. Qué interesante que tienes ascendente en Libra. El ascendente en Libra te dice que tu aprendizaje en esta vida es trabajar en equipo de a 2. Y ahí es donde luna en Leo tiene que aprender a ver al otro como un igual y aprender a jugar. Pero lo interesante es que tú ya tienes ascendente en Libra. O sea, esa energía está en ti. Lo único que pasa es que normalmente la luna normalmente, por eso a mí me gusta mucho el tema de la luna, vas a trabajar a la luna de las ciencias plurales, o sea que la clave de la personalidad, cómo permitir que esta luna en Leo se vaya relajando para que la energía de Libra pueda manifestarse para poder generar de equipo. O sea, ustedes trabajan de a 2, estás completamente alineándote con el salir de a 2 al mundo a hacer cosas. ¿Qué te dice el ascendente en Libra? Que si tratas de ser muy individualista o salir muy en la tuya, probablemente se van a producir trabas. Y esa energía, ¿y cómo lo conecto un poco? Es que habría que ver un poco qué pasa con tu hijo. Tu luna en Leo, una madre con luna en Leo, el jugar, los hijos son sumamente importantes porque el Leo está asociado a la creatividad, a la creación, y los hijos son eso. Entonces, el divertirme, jugar, el pasarlo bien. Ahora, como a la luna en Leo le gusta ser reina, mientras los cachorros estén todos haciéndole caso a la reina, no hay problema. Ahora los cachorros que se empiezan a regar a la reina, la luna en Leo, la luna en Aries, la luna en Fuego, tienen explosiones emocionales. O sea, son temperamentales normalmente. A menos que hay otros factores que pueden anular ciertos comportamientos, pero estamos hablando como si fuera simplemente eso, no es nada anulándolo. Entonces, muy juguetona, muy creativa, muy pasarlo bien, muy disfrutar con los niños, pero pueden haber problemas de temperamento, conflictos de ciertas peleas. Eso es lo que yo podría incluir de una madre que tiene un en Leo. Vale. Pero en tu carta... ¿Verdad que sí? O sea, es una luna que se podría... Es que le gusta que le llegue el amén, ¿me entiendes? A luna en Leo, como a luna en Aries. Entonces... Bueno. Y el sol en Géminis
es que tu carta es súper juguetona. Ujú. Simplemente, sí, hay cartas que no son juguetonas. Alguien que tiene una carta con mucho Capricornio, mucho Escorpio, o mucho Acuario. Acuario es un signo juguetón, pero si te acompaña a otras cosas se puede poner muy seria, muy dura, muy fría. En cambio, tu carta tiene Leo, que es un signo juguetón. Es el niño que quiere expresarse. Géminis, que es un signo también muy juguetón, que es la dispersión, el explorar. Es liviano Géminis, porque es una energía con la que me conecto de comunicar, de ver, de mirar. Entonces tu carta es sumamente juguetón en ese sentido. Entonces me puedo imaginar que jugar con los niños debe ser algo importante y una forma muy fuerte para poder conectarte tú con eso. Entonces hay una energía, una luna en Leo que quiere brillar, que quiere expresarse, y Libra lo quiere ser dador, por un lado, con estética, con armonía, con belleza, y Géminis, que es tu individualidad más fuerte, que tiene que ver comunicando algo, tratando de transmitir algo. Entonces el fuego y dos signos de aire que hablan de la comunicación. Entonces eso habla un poco, un círculo un poco de ti. Muy bien. No sé si te hace sentido eso. Sí, a mí me ha resonado. Sí. Me resuena. Sí. Pues muchas gracias. De nada. Vale, pues arrancamos. Arranquemos. Prueba superada. Prueba superada. El astrólogo sabe algo. Vale. Es que yo hago que las clases, justamente lo que me haces tú de la luna, el sol y el ascendente, yo a los alumnos de la escuela le hago justamente ese ejercicio de luna, sol y ascendente. Yo tengo videos prácticos de luna, sol y ascendente, donde vemos cuáles son los conflictos que hay, cuáles son las potencialidades. Porque hay mucha gente, de hecho hay alumnos, y también, Caro, mi novia también que es astróloga, y ella también le centra las clases, mucha gente centra las cartas simplemente en hablar de la luna, el sol y el ascendente. Entonces está perfecto. Y no lo sabíamos, esto no está preparado. Vale. Sí. Ok, ¿de dónde surge astrología y terapias? ¿Y hacia dónde va? La astrología y las terapias surge para mí de que yo estudié astrología. A ver, es que es como un resumen muy corto. Yo soy ingeniero civil industrial, empecé a trabajar como ingeniero, y me metí ya trabajando como ingeniero, recién egresado. Empecé a meterme en el mundo del Reiki, de ese tipo de terapia, de canalización, trabajo energético, todo eso. Durante muchos años hice muchos cursos, llegué a ser maestro de Reiki. Y después me meto en la astrología, el 2011. Y yo estudié astrología cero terapéutica, cero psicológica. Mi profesor era una astrología esotérica, ¿ya? Que no es predictiva, sino que se va a un tema todo muy filosófico, súper espiritual, súper lindo, pero muy allá arriba. Y yo empiezo a darme, pero él me recomienda, yo le digo que yo me gusta trabajar con niños, que me gusta trabajar con energía, y me dice, pero deberías aprender un poco más astrología psicológica. Me puedo recomendar unos libros. Y entonces empiezo a leer los libros de astrología psicológica, que no parte conmigo, eso para nada. La astrología psicológica parte con Jung. Y hay millones de escuelas de astrología psicológica en el mundo, y la astrología psicológica es muy fuerte hace mucho tiempo. Y lo que me empezó a pasar a mí, que empezó a leer libros de astrología psicológica, empiezo a atender gente, y empiezo a darme cuenta que, muy bien, se explica súper bien el tema. Ya, tu tema es este. Pero faltaban unirlo con otras herramientas. Vale. O sea, llevamos 50 años de teoría de la astrología psicológica maravillosa, donde han habido tremendos maestros, pero o sea, hay autores también, Donna Cunningham, una autora de Estados Unidos, que tiene unos libros acerca del trauma, la sombra, astrología psicológica terapéutica, también muy orientada a la terapia. Existen muchísimos autores, pero en general, para el mundo no existe esto. Es muy de nicho. Y yo me empiezo digo ya, tengo que aprender, necesito herramientas, me faltan muchas herramientas. Entonces me empiezo a hacer muchos cursos de terapia floral, me meto en un diplomado de Gestalt, con varias técnicas más de trabajo del niño interior. Hago como 3 diplomados en 2 años, ¿sí? Me puse a estudiar mucho, y fue muy interesante porque estoy estudiando astrología y por otro lado estoy en diplomados donde nadie habla nada de astrología, pero empiezo como hablan, son arquetipos al final. La astrología es un arquetipo y estamos todos hablando del mismo arquetipo, entonces empiezo a unirlo y así es como empieza a unirse, y en la clínica empiezo como a llevar en práctica la terapia floral, que también estudié terapia floral en la escuela de Andalucía, que ya integra de cierta forma la astrología y la terapia floral, pero le faltaba como algo más astrológico, más duro como para la consulta. Y así surge. Y con niños y con adultos.
¿Y hacia dónde va? Es un terreno absolutamente que se está desarrollando. O sea, la astrología moderna está en un proceso evolutivo totalmente, que se están abriendo millones de campos. Va hacia aplicaciones. Mi sueño, y lo que yo creo que debería haber de astrología, se debería enseñar en las escuelas de psicología, se debería enseñar a los educadores, a las maestras, a los maestros, porque no tiene nada que ver con la bola de cristal, ni con predecir ni nada, sino tiene que entender cómo es este niño, cuáles son los temas del niño, por qué el niño se está comportando así, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos potenciarlo, cómo se está manifestando cuando le pasa algo. Darse cuenta, por ejemplo, con los niños que muchas veces no es déficit atencional, es un tema emocional, que también, y ahí se une también con las terapias, porque por ejemplo las terapias florales, muchos terapeutas dan flores para la desconcentración, pero no saben realmente, con los niños cuesta saber lo que les pasa. Con la astrología no entendemos qué pasa con el niño. Se tiene millones de aplicaciones, pero en este minuto mi puesta y lo que más me interesa es que esto se abra. Porque yo puedo ver muchos escenarios posibles, pero si la gente sigue viendo que esto es algo de brujo, determinístico, y no logra ver las aplicaciones que puede tener, no funciona para nada. Y entonces yo estoy como por etapas. Fue como construir una escuela de astroterapéutica que tuviera como, que soy yo la escuela en este minuto, pero la escuela no soy yo. O sea, siempre el proyecto se pensó que esto tiene que ser una escuela de muchos astrólogos. Y siempre orientado a llevarlo a algo práctico. Y de ahí tiene que ir saliendo más gente. Eso es lo que como lo que me gustaría. Y has hablado, ¿no?, de algunas terapias, pero ¿hay algunas terapias que encajan más, ¿no?, con la astrología? ¿O tú vives que cualquier terapia puede encajar? Yo creo que cualquier terapia puede encajar. Lo que pasa es que existen diferentes tipos. Depende. Por ejemplo, la terapia floral calza perfecta. Vale. Porque la terapia floral son los signos y los planetas canalizados en vibración, en esencia. Entonces yo te hago trabajar directamente lo que estoy viendo en la carta. Vale. Entonces la carta, por eso para mí la astrología floral es que Bach lo dice, las flores, las esencias florales son para trabajar la luna astrológica, que la personalidad que se fija en un comportamiento no permite que la esencia del alma surja. Entonces están hechas, ya partieron haciendo así. Pero para diferentes temas, por ejemplo, la carta natal se ven muy bien los temas de la familia, los temas del árbol familiar. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo veo que la carta, lo que estuve haciendo el fin de semana, imagínate que una chica, una mujer, un hombre, a lo mismo, vemos que Venus, que tiene que ver con el arquetipo personal del placer, del disfrute, de la sensualidad, de sentirse cómoda en el cuerpo, de permitirse sentir el cuerpo, se ve claramente que hay un tema en el árbol familiar. Vale. Que hay un tema que viene heredado y la mamá lo tiene, y el papá lo tiene, o está exacerbado, o está prohibido. Constela ese tema, ¿me entiendes? Claro. Hay un tema que tiene que... Porque hay un tema que tú estás arrastrando un tema... O vemos que, por ejemplo, mucha rabia contenida, mucha. Bueno, bioenergética o cualquier terapia, ¡pum! O vemos que hay un trauma muy fuerte, hay un niño interno muy herido y se está activando esa energía ahora, por eso te estás sintiendo más angustiado, por eso sientes que te estás empezando a volver loco, porque se está manifestando. La carta astral no simplemente habla del mapa, sino habla de los tiempos. Entonces, bueno, anda un terapeuta que trabaje, te ayude a canalizar y ver las emociones que te están pasando. Entonces, para mí la astrología es una herramienta. Es como una foto. Es una foto, es una herramienta. A mí me sale un poco el ingeniero, yo digo, la astrología desde un punto de vista terapéutico es una herramienta de diagnóstico. Vale. Yo, cualquier tipo de terapeuta que sea, tengo esta herramienta de diagnóstico y pum. Es el mapa, pero el mapa no es la persona. El mapa no es la persona. Entonces yo después saco la carta y me voy a la persona para ver qué te pasa realmente a ti, qué te está ocurriendo. Es un sistema de orientación. Entonces calza con cualquier tipo de terapia, la verdad. Vale. Con los psicólogos. De hecho yo tengo hasta psiquiatras en los cursos. ¿Me entiendes? Claro. Entonces no... ¿Y por qué a los psicólogos, a los psiquiatras, a los terapeutas les gusta? Porque es precisa, o sea, es que no es quirúrgica la astrología.
¿Y qué quieres conseguir? No sé si la palabra es clientes, pero ¿qué quieres conseguir? ¿Cómo llamas? ¿A consultantes, clientes? Es que tiene que ver con diferentes cosas. Yo en este minuto, más que consultante, yo no estoy atendiendo a mucha gente porque no me da el tiempo. Estoy como quiero alumno de la escuela. Vale. Pero aquí esto va más atrás. Esto va desde que... Porque sí, yo tengo el lado ingeniero y quiero que llegue el alumno a la escuela y me gustaría que llegara tal cosa y me sale el lado así bien de tierra. Pero, y no lo niego, ¿ya? Pero yo previo a todo eso, yo desde chico, yo tengo mucha energía, pues yo soy puro güey, entonces siempre hablaba como de cambiar el mundo, cambiar el mundo, cambiar el mundo, cambiar el mundo. Entonces, yo cuando dejo de trabajar como ingeniero, dejo de trabajar como ingeniero porque siento que lo que estoy haciendo no tiene sentido. No tiene sentido para mí vender cosas que no me interesan. Y quiero dedicarme a algo que realmente pueda contribuir a hacer un cambio en la realidad. Y siempre me gustó la política, pero nunca fui militante de nada, sino yo como observador. Entonces me di cuenta que había ciertos caminos que uno podía hacer, que yo veía que no estaban resultando, o veía que había otras personas que eran mucho más idóneas que yo para hacer cierto tipo de cosas. Entonces yo me acuerdo de un minuto, como en el 2010, porque traté de hacer una fundación, no me resultó, una fundación nada que ver, para reforestar, era hacer viveros muy grandes para reforestar partes de Chile, y no resultó el proyecto porque en esa época, no sé, se demoraba 14 meses, 15 meses en darte el tema legal para poder pedir dinero, y en 15 meses yo me aburrí esperando, ¿me entiendes? Me puse a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y lo que yo siento que tiene que ver con los niños, en gran parte. He tenido como un movimiento. Primero dije, hay que trabajar con los niños. Los niños son la clave para cambiar el futuro. Pero después trabajando con niños me dije, bueno, es que los padres, porque no saco nada cambiando el niño si el padre no quiere hacer nada. Entonces fue como niños, padres. Entonces como todo mi movimiento es cómo podemos ayudar a cambiar desde adentro, desde la gente. Cómo podemos ayudar a que la gente, porque eso es lo que más me impulsa, cómo podemos ayudar a que la gente pueda conocerse, resolver ciertos temas, mirar ciertas cosas dentro de sí que no le gustan. Porque si no hacemos eso, no saco nada tratando de cambiar toda la realidad externa si no hago el movimiento interno. Y eso es lo que más me motiva. O sea, eso es lo que más me motiva. Y por eso me interesa trabajar con gente que también le motive eso. Y generalmente en los equipos que tenemos es como... Y también es súper interesante porque casi todas las apuestas que a mí me ha ido bien, pero he apostado... El primer congreso que hicimos de astrología, ¿por qué lo hicimos en Chile? Porque yo lo organicé yo con una amiga, pero ¿por qué fue? Porque qué rico hacer un congreso donde todos podamos hablar de lo mismo, interactuar, pero es un riesgo, nadie lo ha hecho. Bueno ya, crucemos los dedos por no perder dinero. Wow, y nos fue súper bien. También trajimos los profesores de Mindfulness Infantil de Estados Unidos, y me acuerdo, yo quería aprender eso, aplicarlo con la consulta. Y sentía que había que entregar más eso en Chile, hace como 5 años atrás. Y también fue como, ya, hagámoslo y crucémoslo con el equipo, crucemos los dedos porque no perdamos dinero, no perdamos dinero, no perdamos dinero. Y ¡wow! No fue bien. Entonces siento que ha pasado un poco, la escuela online no surge de un plan de que quiero hacer una escuela online, surge de que mucha gente me dice, queremos aprender a distancia. Y yo al principio fue como, esto va a ser mucho trabajo. Porque como me gusta hacer las cosas bien, yo sabía que iba a ser mucho trabajo. Entonces, como que siento que ha pasado mucho. Yo creo que si la intención es auténtica y uno se esfuerza tratando de hacer algo que sea bien y uno lo hace aplicando las herramientas del sistema. Yo no soy un antisistema. Yo soy alguien que creo que el sistema tiene todas las herramientas. En México, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el festival Wanderlust que organizan en México. Y nosotros, por gracia de Dios, conocemos al organizador, que es un hombre maravilloso. Entonces yo vi a alguien que tenía un corazón súper bueno, organizando un proyecto que genera mucho dinero, genera muchos recursos, y hablando, pero ¿por qué no podemos hacer algo nosotros que tenemos una buena intención y generar abundancia y podemos generar recursos para otras personas y ese mismo dinero lo podemos movilizar de otra forma? ¿Por qué tenemos que salirnos del sistema? ¿Por qué no podemos tratar de verdad usar la herramienta del sistema y trabajar los mismos temas que nos va a originar eso, ya sea la codicia, la envidia, los miedos, la inseguridad? Porque a todos nos van a pasar los mismos temas.
Entonces es como siendo consciente de lo que me pasa, siendo consciente con lo otro y sin olvidarse de cuál es la intención de lo que estamos haciendo. ¿Y qué consigues con todo esto para ti? Porque has hablado, ¿no? Lo que consigues para todas estas personas, niños, padres, alumnos, incluso para el mundo. ¿Y para ti? ¿Qué es lo que te llevas? Es que a mí me encanta hacer cosas. Entonces, me consigo dos cosas. El placer de crear cosas, de que escribir 1300 páginas de apuntes, de tenerse, escribiendo 1300 páginas de apuntes en un año, fue una locura. Haber hecho como 70 horas de video editado. Pero el hecho de crearlo me encanta. El libro, por ejemplo, que después voy a mostrar, pero sí. El libro, verlo y decirlo, como que no me la... Eso a mí me gusta hacer cosas. Y también ver cómo la gente aprende. Y lo aprenden y lo aplican. Yo no voy a hacer mucho, yo no hago consulta. Hagan ustedes la consulta. Como que ver como el proceso creativo de hacer y ver cómo la gente también aprende, disfruta y esto se expande. Para mí eso es... Y también, y en otro nivel más personal, el regalo de que puedo, después de mucho esfuerzo, puedo vivir en cualquier lugar del mundo, puedo movilizarme, pero ir a una escuela online. Entonces, eso también para mí es un regalo gigantesco de que si queremos irnos a establecer un mes y medio Cusco, porque está todo online, me voy medio Cusco y lo hago online. Si nos queremos ir a un rato a Tenerife, bueno, vamos un rato a Tenerife, porque yo tengo que subir videos y material y todo queda online. Eso para mí también es también algo mío. Claro. Vale. Y has hablado un poquito de astroterapéutica, ¿no? Sí. ¿Pero qué es? Cuéntanos un poquito más. Astroterapéutica es una escuela de astrología online, de astrología psicológica, evolutiva. Psicológica porque habla todo de cómo funcionamos a nivel interno, evolutiva porque habla del alma, del proceso de evolución del alma. No simplemente es patología, sino que esto está en un contexto de un crecimiento, de temas que traemos, temas que venimos a resolver, hacia dónde nos acercamos. Y terapéutico porque es práctico. Aterrizado, ¿no? Aterrizado, o sea, ya, perfecto. Es que yo te digo que tú tienes tal tema y te digo, ya, bueno, que te vaya bien, la gente queda peor, yo encuentro. Entonces, pero ¿cómo lo llevamos a...? Y esto no es como en 2 segundos tomate una pildorita. No, esto es un tema de vida. Este tema te va a acompañar toda tu vida. Y más que nada, a mí lo que más me interesa es que la gente tenga herramientas para aprender a conocerse, para aprender a manejar sus emociones. Porque siempre nos van a acompañar los temas. Entonces, herramientas por un lado para que las personas, los terapeutas puedan ayudar a otros y que los terapeutas también se conozcan y el proceso de autoconocimiento, pero también integrándolo con diferentes terapias. O sea, al menos la terapia floral está actualmente conectada con la formación. Entonces, es eso. Y también la formación online de astrología está muy orientada también para la gente que trabaja con niños, porque también es que es ahí donde yo a todo el mundo le digo, pero trabajen con niños, porque es porque es difícil trabajar con niños, pero con esto es fácil trabajar con niños. Sí. Entonces eso es una escuela para que terapeutas de cualquier índole aprendan astrología como herramienta, o personas que no quieren ser terapeutas, pero quieren hacer un proceso de autoconocimiento profundo, porque la escuela está pensada, los módulos y todo eso están pensados para moverte cosas internamente. ¿Y cómo ayuda? ¿Cómo puede ayudar a los niños o en la crianza en general? Con esa foto, ¿no? De muchas maneras. Al menos te digo lo que hago yo. Claro. Porque me encantaría que después hubiese muchos más astrólogos y desarrollaran muchas más cosas que yo. O sea, ese es mi plan. Yo lo que me especializo es ayudar a los niños y entender por qué los niños están presentando ciertos comportamientos complejos. ¿Ya? Más que me muestren la carta y me digan, cuéntame mucho de mi niño, yo puedo hacerlo, pero yo lo que me especialicé a nivel clínico es, y me encantaría que hubiera más gente que se dedicara a eso porque falta. De hecho soy como un antiastrólogo, le digo al papá, cuando nace un hijo me dicen, mira la carta, le digo, no,
Cuando después de un año, cuando de un año y medio, no te sugestiones por la carta de tu hijo. No te sugestiones, conócelo, vívelo. Cuando ya lo conozca, miremos la carta. Esa es mi visión. Pero es diferente que me diga, saben que mi hijo no puede dormir, que llora, que devuelve el pecho. Ahí, porque me sale como el lado más terapéutico, me gusta entrar. Entonces mi especialización fue entender por qué los niños presentan comportamientos. Y desde ahí se puede ayudar mucho. Y es diferente, y yo siempre digo que hay como 3 approaches. De repente trabajar, ¿y cómo lo hago? Astrología, diagnóstico, entiendo perfectamente, terapia floral. Y otras técnicas que son extrañas. Porque los niños, yo no soy psicólogo infantil, yo no ocupo herramientas de psicología infantil, derivo a los niños al psicólogo infantil. Si veo que hay un tema potente que está pasando dentro del niño, soy de la opinión que los niños también con cartas más complejas, o todos los niños deberían tener ir a un terapeuta o que les enseñen a liberar y expresar las emociones. O sea, eso para mí debería ser básico en la escuela. Entonces yo derivo, pero lo que yo me especializo es, vamos a ver la carta y terapia floral. Y otras técnicas que son lúdicas, son energéticas con los niños que tienen un efecto súper rápido. Y normalmente hay un tipo de niños que funcionan súper bien, rápidamente, otros niños que hacen un poquito más de movimiento, pero niños donde no pasa nada. De ahí realmente donde tenemos que en los padres. Claro. En los padres. Por supuesto. En los padres. Y los padres que empiezan a darse cuenta y empiezan a entender por qué los comportamientos de los niños. ¿Por qué mi niño, por ejemplo... Cuando hablas de comportamientos son síntomas. Son también, síntomas, ¿no? pero son comportamientos, por ejemplo... Bruxismo, por ejemplo. ¿Ah? Bruxismo. Bruxismo de los niños, sí. O sea, pueden ser todo tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ya. Sí. ¿Por qué mi hijo es tan tímido? Es tan inseguro. Vale. Bueno, tus hijos es tímido y inseguro porque en la carta vemos comportamientos de cosas que le dan miedo, bla, bla. No tiene por qué ser el más extrovertido tampoco. Pero también, si hay un tema de él, lo podemos ayudar en él. Pero también, ¿sabes por qué? Porque tú también eres muy miedoso, muy inseguro. Y tu hijo absorbe hasta los 7 años el campo de tu hijo con el de tu hijo absolutamente. ¿Por qué mi hijo tiene tanta rabia? Bueno, porque tu hijo está canalizando la rabia. Ustedes, miren, tú y tu marido reprimen la rabia. Y tu hijo está explotando con esa rabia. ¿O por qué mi hijo es tan rabioso? Porque mira tu carta. Tú tienes una rabia gigantesca y estás peleando todo el día. Entonces tu hijo se pone nervioso, se angustia y empieza esa rabia. ¿Me entiendes? ¿Por qué mi hijo siempre me desafía? Porque tu hijo quiere que le ponga el límite. Y te cuesta poner el límite. O lo pones o es demasiado. Y tu hijo te está pidiendo que tú aprendas a hacer algo. Entonces, te está dando ahí, ¿no? En la herida. Te está dando la herida todo el tiempo. Entonces, generalmente, si los papás... Porque de verdad digo, hay niños que solamente con terapia floral y con otras cosas cambian comportamientos súper rápido. Otros que me cuesta un poquito más, pero me refiero a un mes, o sea, no es tanto. Pero hay otros niños donde realmente, si los papás no hacen el movimiento, es imposible. Porque el niño está en un rol que el mismo sistema familiar le pone. Si tiene que ver con temas del niño, obviamente, el huevo y la gallina, son las dos cosas al mismo tiempo. Pero si el tablero no se corrige, yo no saco nada sacándole la rabia al niño, porque el sistema le está inyectando rabia. ¿Y qué es una carta astral o natal? Es básicamente cómo están los astros, que se le dicen planetas, pero en realidad son los astros. Porque el Sol no es un planeta, la Luna no es un planeta. Plutón ya ni siquiera dicen que es un planeta, ¿me entiendes? Yo le llamo que son los astros, donde están los astros más importantes con respecto, hasta el mapa es cómo están los astros en el cielo con respecto a la Tierra en un minuto específico, hora, día, todo eso, y en un lugar geográfico específico. Entonces, cómo está centrada la energía ahí. Y realmente no sabemos cómo se reflejan muchas cosas. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿por qué? ¿Cómo? No tenemos idea. Hay teoría, hay mucho gente del área de las ciencias que se mete en la astrología. Yo conozco, bueno, como ingenieros como yo, conozco varios biólogos, físicos, matemáticos, muchos, que les flipa esto, porque al principio es como, esto no puede ser, esto no existe, esto es mentira. De hecho, a mí me encanta, yo siempre uso la misma referencia. Newton era astrólogo y los colegas de Newton de esa época se burlaban de él.
Le decían, pero tú, Newton, ¿cómo eres astrólogo? ¿Cómo crees en esas tonterías? Y Newton les decía, se nota que tú no sabes nada de astrología. Porque si dejaras eso que no existe y te metes a verlo, por ejemplo, una de las escuelas de astrología más importantes que hay, una de astrología moderna, se llama la escuela Hube, de Suiza. Parte porque Hube era científico, no me acuerdo de qué área era, pero él se mete en la astrología para demostrar que es mentira. Porque estaba harto de ver a estos charlatanes, decía, y se mete a estudiar astrología para demostrar, y terminó volviéndose uno de los más grandes expositores, porque se volvió loco, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, no sabemos cómo que de cierta forma, yo como lo entiendo, esto es una visión personal, porque ya cada astrólogo puede tener su visión. Mi visión es que la carta natal nos muestra dos cosas. Cómo la realidad se configura para la persona de cierta forma, con cierto tipo de experiencia. No todos tenemos el mismo tipo de experiencia. Entonces es como un programa, como una matrix, donde se configura para cada usuario un cierto tipo de experiencia de realidad y unos ciertos temas internos que se tienen, que también te hacen comportarte de cierta forma. Entonces, tiene un fuerte componente determinístico. Me va a tocar cierto tipo de experiencia. Hablamos del ascendente en Libra, sí te van a tocar experiencias en Libra, hasta que incorpores en Libra. Pero también tiene un componente absolutamente de libre albedrío. Estas son aquí. Pero tiene un componente súper importante de libre albedrío, porque no solamente es determinismo, porque yo puedo, es como el tablero del juego. Imagínate que esto fuera un juego, yo me lo imagino así, esto es un juego. Entonces la carta astral te explica cómo va a ser los escenarios del juego y le da ciertas características a tu personaje. Ahora, tú tienes un personaje y eres libre de utilizar ese personaje. Entonces para mí la carta astral hay 50% de determinismo, 50% de libre albedrío. Yo dentro del juego puedo jugar de cierta forma y puedo asaltarme etapas. Estoy cuando uno jugaba Mario, me acuerdo cuando chico, uno hacía una trampa, se dio una flautita y uno saltaba por mil cosas. Existen las mismas formas de jugar dentro del juego. Yo no creo que todo sea determinismo, no creo que todo sea libre albedrío. Yo creo que estamos en una realidad dual, donde cada vez que decimos esto es y no miramos lo del lado, caemos en el juego de la realidad dual. ¿Es la derecha? No, es la derecha con la izquierda. ¿Es la izquierda? No, es la izquierda con la derecha. Cada vez que nos vamos por un lado, nos polarizamos. Entonces, para mí, eso representa la astrología, ese mapa, eso, y es como poner instrucciones. Y ahora que estás hablando de esto, ¿no? Porque justo yo es una de las ideas, ¿no? que me viene cuando pienso en astrología, ¿no? Ese determinismo. También me viene ese otro componente de adivinación, ¿no? Por ejemplo, de cómo interpretar los astros en un determinado momento, por ejemplo, aquí y ahora, ¿no? Entonces... Es que hay diferentes tipos de astrólogos. Hay astrólogos que se dedican a eso. Yo no. No me interesa. Pero a mí no me interesa por otro motivo. Porque yo siento que los planetas, desde mi visión, es que esto está acá para liberarme de mi necesidad de tener control. ¿Me entiendes? La carta astral me explica cómo controlo. Y yo quiero soltar el control. Entonces si me vuelvo un obseso sabiendo cómo está la energía del día, yo nunca cómo está el planeta del día, no tengo idea, no lo veo. No me interesa saber. Sé que estamos en tal signo, sé más o menos dónde está la luna, sé dónde están los planetas transpersonales moviéndose porque hago consulta, lo tengo súper claro. Sé cuáles son los grandes procesos, pero es que una cosa es que yo sepa cuáles son los grandes procesos y los grandes procesos me están diciendo algo. Que hay un movimiento en una cierta dirección. Entonces yo sé hacia dónde hay que fluir en ese movimiento que me va a implicar mover ciertas cosas dentro de mí. Pero ahora, porque también los astrólogos, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un congreso de astrología yo fui a una clase de una ponencia de un astrólogo que se usa mucho de cuándo empezar tu negocio. ¿Cuándo empezar tu negocio? Con una cátedra de cuándo no hay que comenzar tu negocio. ¿Ya? Entonces yo escucho esto lentamente y digo, es
que a mí me acuerdo también, voy a hacer un paréntesis, me acuerdo un libro de astrología que para mí es de Stephen Arroyo, un maestro del año 70, que cuenta así parte el libro, se llama Astrología, Karma y Transformación. Y dice, va el maestro, el gurú, donde el astrólogo, en la India. Y le dice al astrólogo, ¿cuál es la peor época del año para hacer las cosas que quiero hacer? Y el astrólogo le dice, entre esta fecha y esta fecha no lo hagas por ningún motivo. Y el gurú dice, en esa fecha lo voy a hacer. Entonces, escucho esta clase y digo, no me hace sentido. Y después que voy, donde este astrólogo, le digo, nosotros ya habíamos hecho congreso en Chile. ¿Ya? Nos había ido súper bien. Trabajamos, fue difícil, fue complejo. Probablemente y también los astrólogos en Chile nos dijeron no lo hagan en esa fecha. Bueno, pero nosotros lo hicimos nomás. Bueno. Pero bueno, ese astrólogo le digo, mira, estoy pensando, si me gusta la carta, y estoy pensando en un evento, un congreso, tal fecha, bla, bla, bla. ¿Tú crees que va a resultar? Mira la carta. Y me dice, por ningún motivo. O sea, esto no va a resultar. Es imposible que un congreso pueda resultar con esta carta. Yo le digo, pero ya resultó. Pero perdieron dinero, me dijo. No, ganamos dinero. Pensamos que no íbamos a ganar y ganamos dinero. Pero fue difícil. O sea, a mí me hizo enfrentarme con cosas mías que yo no quería ver. Y fue todo un proceso. Por eso te digo que a mí la astrología determinística, a mí no. Para mí no es lo mío. Para mí es entender que tiene... Obviamente hay veces que la energía fluye más, la energía que fluye menos. Pero para mí tiene que más que nada como... Mira, es fácil si alguien es súper inconsciente y funciona absolutamente en automático. Yo le veo la carta y veo lo que se le viene como procesos. Es súper fácil predecir lo que le va a pasar. Súper fácil. Como un auto que va directo a un barranco y se va a caer. Ahora, lo interesante es que entre yo más conozco mi carta natal, o digámoslo de otra forma, entre más me conozco cómo funciono yo, y más me doy cuenta de estos patrones determinísticos que me determinan de cierta forma, tengo mucha mayor libertad de actuar. Entonces, entre más entiendo los determinismos, más libre soy para poder cambiar. Y ahí las posibilidades son, yo le digo a la gente en la consulta, ¿pero qué me va a pasar? Le digo, mira, esto es lo que el proceso quiere, que es un cambio de liberación en tal área de tu vida, donde enfrentes estos miedos y que bla, bla, bla. ¿Y qué va a ocurrir? No sé qué va a ocurrir. Va a depender de ti y de cuánto veas los miedos y tantas cosas. Ahora, te puedo decir que si no lo haces, lo vas a pasar pésimo. Y capaz que termine tu relación, se me ocurren muchas cosas. Porque obviamente si tú no lo haces, la vida te va a pegar y te lo va a botar. Entonces eso es como lo interesante, nuevamente la dualidad. Es más determinístico entre más inconsciente soy. Entre más consciente soy del determinismo, mayor libertad de movimiento hay. Es como el que sabe jugar Mario bien. Muy interesante. Sabe cómo moverse dentro del juego. ¿Y cómo es una sesión de trabajo contigo? ¿No hablas de consultas? Hoy en día, es que lo que pasa es que no he estado haciendo muchas consultas, la verdad. Pero básicamente las pocas consultas que hago hoy en día es que vemos la carta de las personas. Si van por un tema específico, nos centramos en un tema específico. También le explico mucho lo que le está pasando ahora. Y después, es que ahí hablamos como 1 hora y 20, entendiendo. También depende de qué es lo que quiere la persona. O sea, ¿y es una consulta o es un proceso? No, es que en este minuto solamente una consulta. Vale. Y después le doy una fórmula de ciencias florales para que muevan ciertos temas, vale. Y derivo, finalmente. Okay. Derivo, o sea, mira, vale. En este momento yo te recomendaría que tú hagas constelaciones. Vale. En este momento te recomiendo que hagas bioenergética, por lo que sea. Lo que yo creo que voy a hacer ahora es que tengo ganas. Ayer estaba hablando también con un amigo, que es Coldo López, un astrólogo terapeuta buenísimo acá de Madrid, buenísimo. Entonces me estaba contando lo que él estaba investigando a nivel clínico, pero estamos todos investigando cosas y fue como que no, ay, qué bueno eso. Igual es interesante investigar a nivel clínico, porque yo casi todo lo que escribí fue porque estuve investigando muchos años, entonces capaz que ahora, en vez de decirle, le tengo que decir a mi secretaria que en vez de darme horas así, que elijamos un grupo de unas 10 personas y algunos niños para hacer un trabajo más continuado durante el año, para hacer un trabajo de investigación, claro, básicamente. Claro.
Y ver, ¿no? Y ver el proceso. Vamos a trabajar, porque se puede entrar por diferentes formas en la carta. Podemos trabajar lo inmediato, podemos trabajar temas de fondo y podemos experimentar también. A ver qué pasa a mí, qué me pasa con esta energía, cuáles son mis frenos, cómo lo expreso, esto funciona así. Ya, pero muevo de una forma diferente. Me gustaría más que seguir haciendo tantas consultas de carta astral. Es que es interesante el tema de la investigación, yo encuentro que es súper importante con el niño. Puede haber ahí muchas chichas, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y qué 3 o más o menos cualidades de Pablo Flores, ¿no? tuyas están presentes en tu trabajo? Habilidades, valores, lo que te venga. Bueno, desde el sentido de la escuela es como de escuelas de autoconocimiento y de mirar lo feo y lo lindo y no sernos los locos ni los tontos y no idealizar excesivamente, sino ser realistas y hacernos cargo de nosotros mismos. Hacernos cargo de nosotros mismos como una palabra importante para mí. O sea, hablarías, por ejemplo, ¿no? Uno de los valores, responsabilidad, entendida como... Sí. Por ejemplo, ¿puedo mostrar el libro para que Claro, por supuesto. Por ejemplo, está acá en el libro. Este es el libro. Recién lo imprimimos ahora en España. El libro se llama Astrología sanando las relaciones de pareja. ¿Cuál es la responsabilidad? Es lo que uno... O sea, yo básicamente lo que hago todo el rato es hablarme de mí mismo. Es así con el dedito, ya. Sé responsable y deja de culpar a tu pareja de todo. Porque yo tiendo a hacer eso siempre, como igual que todo lo humano. Entonces, como, no se te olvide que... Entonces, sí, digo yo. Pero tiene que ver con qué tenemos que hacernos cargo nosotros, o sea, aprender a mirar partes nuestras que nos duelen, aprender a mirar, entender que ciertos comportamientos son comportamientos de boicot o de necesidad de amor, algunos comportamientos son muy lindos, otros son más feos, y cómo me hago cargo yo de que tengo que empezar a mirar, que tengo que empezar a dónde pongo el foco de atención. Y el foco de atención, porque nosotros estamos diseñados. Nosotros tenemos un sistema inmunológico emocional, todos nosotros, se llama ego, que es un perfecto y maravilloso sistema inmunológico que desarrollamos cuando niños para no sentir lo que nos duele. Entonces, la astrología te explica muy bien cómo funciona tu ego y cuáles son sus mecanismos. O sea, el mecanismo lo que hace es desconectarnos, excepto que tengan luna en agua, que luego se quedan ahogadas ahí, pero tampoco pueden salir, entonces tampoco es como que hay una unión mente-corazón. Pero la gran mayoría de la gente lo que hace esto es desconectarme. Es el que me fije la atención en ciertas cosas, distractores, y que trate de paliar lo máximo posible las emociones que están acá. Y eso tiene ciertas consecuencias. Porque la pareja que te llega todo el rato es la vida diciéndote, conéctate, mira lo que no te gusta. Y eso no nos gusta. Entonces por eso le peleamos a la pareja. Pero no estamos peleando a nosotros en el fondo. Entonces, ¿cómo funciona? Hablas un poco de la sombra. Bastante. Vamos. Hay un capítulo asociado a eso. Que tiene que ver el tema del plutoniano en las relaciones. Es que a mí me llama la atención porque toda la gestación del libro de astrología nace de la... Es todo así. En la consulta la gente me preguntaba por el tema de pareja. Entonces yo decía, que tú tienes Plutón, y el drama, la intensidad, la posesividad, las traiciones, bla, bla. O tienes el tema de Saturno, que tienes una baja autoestima, dudas que te quieran, estás inseguro todo el tiempo, pones barreras, haces mucho para que te quieran. Bueno, así diferentes temas. Sí. Entonces yo después de 2 años haciendo eso estaba aburridísimo. O sea, yo ya no puedo seguir haciendo plays y autodrama, me aburro rápido. Entonces lo que dije, lo que voy a hacer es que voy a hacer unas charlas. Porque siento que esta información es muy importante que salga al mundo. Porque generalmente como que uno tiende a... no se tiende a compartir tanto. Entonces yo quería, porque como de verdad en el fondo, microbianamente, idealísticamente yo quiero hacer un cambio, entonces ya lo voy a compartir. Y además me va a servir como para decirle a mis pacientes, ve el video y hablemos de otra cosa. Entonces lo subo y hago las charlas hago 4 charlas. La primera me salió horrible. Me tuve bloqueo así.
y salió terrible, no lo subí nunca, de hecho no. De hecho casi suspendo hacer todas las charlas, dije, no, esto no sirve eso, nunca había hecho una charla grabada. Pero las otras 3 me salieron súper, esto así. Y las subimos a las redes, a mí no me conocía nadie. Nadie. Y las subimos a las redes y las charlas explotan. Y de Argentina y España me empiezan a llamar, y así como voy a Argentina, así voy como a España, y así se partió todo. Entonces al final, bueno, me va lo mismo, al final las cosas, a mí mi experiencia es, cada vez que trato de hacer algo de marketing, con un pensamiento de marketing, no me resulta. Ahora cuando digo, ¿saben qué? Tengo ganas de hacer esto, porque quiero compartir esto, resulta. Para mí es impresionante. Yo ya renuncio a la estrategia de marketing, marketeras. Esto es lo que quiero comunicar, esto es lo que quiero hacer, transmitámoslo de alguna forma. Bueno, y así se gesta el libro de la charla. Y así, de hecho la primera versión del libro fueron transcripciones de la charla, pero después fue mutando. Perdona que te corte, ¿no? Pero hablas de, ¿no? Mientras que nos estás contando esto, cómo multiplicar esa ayuda, ¿no? Porque estabas diciendo, yo compartí algo que era muy útil, pero dije, ok, esto es coherente con mi intención, que va más allá de mí y de mi negocio, sino, ¿no? Entonces, pues es eso, vamos, que yo lo comparto, que la vida retribuye. Pues, por supuesto. Y además has tenido, ¿no? Justo este fin de semana un taller aquí en Madrid. Sí. Sí. Vale, ahora nos cuentas, pero así, que no se me vaya la otra pregunta, ¿no? Estábamos con cualidades tuyas, ahora lo rescatamos, lo del taller. Vale, ¿qué otras cualidades tuyas están presentes en todo tu trabajo? Yo creo que un poco el tema de la comunicación. A mí me cuesta mucho entender las cosas. Como que siempre me ha costado y la astrología es compleja. Y como me cuesta mucho entender las cosas, haciendo clases, como que me empecé a hacer ejemplos como de niño para entender las cosas. Y esas explicaciones de niño, súper sencillas, me ayudaron a entender cosas, o a sentir que sí entiendo, o vislumbrar un poco la comprensión de cosas mucho más complejas. Esa capacidad como de sintetizar cosas complejas en palabras sencillas que a mí me hacen vibrar porque lo entiendo, es un poco lo que transmito, y creo que una de las cualidades y unas características de la escuela y que los estudiantes me lo dicen en general, como que lo que les gusta es que explico en lenguaje súper sencillo cosas. Hay gente que me dice que explico como si fuera niño. Digo, bueno, yo explico yo nomás, porque yo tengo esa parte que no entiendo. O sea, si me piden yo hable con palabras sofisticadas para que suene súper intelectual, no puedo, porque yo no entiendo en ese lenguaje. Entonces, y también yo creo que eso es lo bueno, porque si realmente queremos que la astrología entre, no podemos dejarlo en un lenguaje de elite, tiene que llegar al corazón. O sea, la gente, tal como lo dijimos, si la gente tiene una ficha mental antes que astrología es esto, yo si empiezo a hablar, no. Pero si yo entro con la persona que sienta algo que le hace clic, porque se da cuenta que estoy hablando algo que le pasa a ella, porque la gente dice, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí? No, lo que pasa a ti le pasa a todo. De hecho, hay arquetipos de personas que le pasan las cosas, súper... Entonces entra de otra forma. Yo creo que esa es otra cualidad un poco de la escuela, el poder, el lenguaje, el poder del lenguaje. Y cuéntanos los talleres, ¿no? Que así rescatamos este tema que estaba saliendo, porque también estás compaginando estos talleres, o es algo puntual que estás haciendo aquí en Madrid. Fue algo puntual que se hizo, o sea, vale. Viajo, hago talleres, pero fue algo puntual que se estuvo haciendo un poco asociado al tema del libro. Vale. Porque ahora ya fue y ya se acabaron los talleres. En Chile y Argentina probablemente lo queremos hacer. En Colombia también, que vamos a pasar a Colombia. Pero en Madrid estuvo súper bueno, fue bastante gente al curso y estamos todos contentos. Sí. Porque también lo que estamos haciendo es no simplemente que sea un taller de bla 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 bla, sino que tenga cuerpo. Caro, mi novia, que es experta como
bioenergética, movimiento, liberación, va trabajando también las emociones. Entonces no es un taller simplemente donde vas a escuchar, sino donde se te van a mover muchas cosas y esa es la gracia. Eso es lo que nos gusta, ir integrando cada vez más y también formando equipo. Eso también estamos hablando con los otros astrólogos ayer, como, ¿por qué no somos más equipo? Hagamos más equipo. ¿Por qué no hacemos una sinergia realmente donde todos nos potenciamos? Y eso también es la gracia de la es usar el sistema pero romper creencias al sistema, que yo me imagino que tú lo conoces, con toda la gente con la que hablo me dicen sí, y funciona, que es la colaboración entre personas que hacen lo mismo. O sea, es como absolutamente romper el paradigma de que nos dijeron que teníamos que competir, y eso surge, yo soy competitivo, entonces para mí, pero de repente darme cuenta que si tú haces lo mismo que yo y nos potenciamos los dos, nos va bien a los dos. Pero eso también ha sido como difícil como viaje, porque hay un tema generacional, yo creo. Hay ciertas, como nuestra generación más o menos, yo creo como de los 43, 44 para abajo, tiene mayor predisposición para eso. La gente que es mayor como que le cuesta un poco entender eso. Y ahí yo me he llevado como el proceso de ciertas desilusiones. Pero funciona y es impresionante. Y Pablo, cuéntanos, si tuvieses la oportunidad de compartir un mensaje, ¿no?, con toda la humanidad en un letrero luminoso ahí bien grande, ¿cuál sería tu mensaje? Dale. Es que lo que se me viene a la cabeza es el conócete a ti mismo. Vale. Conócete a ti mismo. Hazte cargo de ti mismo. Y no te victimices. Porque ahí está la clave de todo. O sea, la realidad es un terreno fértil para generar muchas cosas. Es que yo me sale el ingeniero, yo por ejemplo todo el sistema de los chakras, yo lo entiendo como una maquinita que funciona. No sé, ¿cómo no logras? ¿Por qué estás viviendo así, desilusionado la vida? Porque estás bloqueando la energía, se forma un embudo. O sea, hazte cargo de que tienes que abrir tu primer chakra y no simplemente andar con pies descalzos, sino que tienes miedo, inseguridad infantiles. Como empiezas a darte cuenta que la realidad es un campo fértil para hacer la fantasía, para cumplir tus sueños, tus fantasías, todo eso, pero tampoco es el hecho, que ahí es donde está el choque, que es la polaridad, que el hecho que uno diga esto no significa que las cosas vayan a ser fáciles y mágicas. Porque la realidad es la realidad también. Tiene sus tiempos, tiene sus procesos. Entonces yo me meto en estas cosas ilusionándome con la pareja perfecta, con todo perfecto. No, hazte cargo. Puedes hacer las cosas acá, tienes esa magia dentro de ti, pero aprende cómo usarlo y también incorporarlo a tu vida. Eso es. ¿Y qué sientes y piensas cuando yo te digo negocio consciente? ¿Qué te llega? Me hace sentido porque eso es lo que yo siempre, o sea, me salí del mundo de la ingeniería especialmente por eso. O sea, sigo siendo ingeniero, tengo la escuela, tengo los congresos, pero para mí el negocio consciente es qué intención tengo por detrás. O sea, para mí esto es tan consciente que si a mí lo que me interesa es que la gente aprenda astrología, yo qué digo, estudia con otros astrólogos, estudia con los astrólogos de la competencia, ándate a estudiar, si estás haciendo un súper buen máster, anda a estudiar con ellos, vas a ser mucho mejor astrólogo. Aparte yo tengo la sensación de que uno es mejor astrólogo al menos, o terapeuta, entre más profesores diferentes tengas, porque aprendes diferentes visiones. Entonces, ¿cuál es la intención? La conciencia, es que la astrología se expanda y que haya gente que lo pueda aplicar en la consulta. Ese es el objetivo. Por añadidura, y para hacer eso he tenido que trabajar muchísimo. Si eso tiene una retribución, bienvenido. ¿Cuesta recibir la retribución? A mí me costaba al principio. Pero también hay que muchas creencias limitantes, uno tiene culpa. Porque ¿cómo contribuye ahora, ¿no?, astrología y terapia a que lleves la vida que quieres y te mereces? Sí, por eso mismo al principio es como, ¿cómo estás generando estos recursos? Como, ¿qué pasó? Si hago lo que me gusta y lo que me alimenta, ¿no? Es como... Entonces tiene que ver también con trabajar las propias creencias limitantes que uno tiene. Pero me encanta porque ya los alumnos ya están empezando a darle, practicar.
Algunos están empezando a hacer incluso clases, entonces está buenísimo. ¿Y qué características tiene astrología y terapias de negocio consciente? Si te viene, ¿no?, alguna característica. A ver, diría dos cosas. Primero, lo que hablamos antes, que es el objetivo, ¿vale?, de lo que queremos hacer, que ya lo he explicado bastante. Y lo otro tiene que ver con el tema de la fijación de precios. A mí, yo soy de la opinión de que no... Eso es un tema muy mío. A mí generalmente la gente me dice que la escuela es muy barata y que los talleres que hago yo son baratos. Y a mí no me interesa tanto que sea mucho más caro, porque yo no quiero dejar de lado a la gente, porque no... O sea, hay que esforzarse para llegar a un lugar objetivo, pero si yo lo pongo al precio que normalmente... Porque hay otras escuelas que también yo lo respeto completamente, que dicen que lo importante es poner a la astrología en una categoría muy alta para que la gente se cuenta que eso... Y lo encuentro la razón, pero también siento que si yo quiero abrirlo, y no quiero que simplemente llegue a un tipo de elite, sino que quiero que realmente produzca un cambio, y yo necesito abrirlo a diferente gente. Entonces, para mí siempre el tema de la fijación de precios fue, dejémoslo un precio que sea, ¿cómo podemos entregar la mayor calidad? La mayor calidad, y no nos preocupamos de entregar algo de súper alta calidad, pero al mismo tiempo que esté un precio accesible para todo el mundo. Para mí eso también es un tema de conciencia, más allá de todo lo que hace la escuela. Okay. Está guay. Está guay. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una última pregunta, pero ¿hay alguna pregunta que yo no te haya hecho y tú quieras hacerte? O... No, yo creo que ya hemos se me ocurre. Yo te pregunto lo que quieras. Ya he hablado. Que hemos hablado así. Vale. Ok, pues yo tengo una última y es, ¿qué te llevas de esta entrevista? Me llevo darme cuenta de lo que hemos estado haciendo. Me había tomado mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Sí. Es como tomar conciencia de lo que uno hace. Y con la intención que uno hace las cosas y que tienen resultados. Sí. De hecho me emociona pensar en todo lo que... Porque ha sido trabajar, ha sido difícil. De hecho nosotros sentimos que como que costó tanto en la escuela, no funcionaba nada. Fuimos a donde personas que trabajan con energía, nos decían que hay una... se tiene que... Entonces fue tanta energía para poder romper ciertas estructuras, para posicionar algo que tuviera una intención. Entonces es bonito ver como el esfuerzo que uno dedicó y que funciona, que se cumple un poco el sueño. Me alegro. Muchas gracias. Y un placer. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti.